¿Están las personas capacitadas para conducir? Yo creo que la respuesta inicial es no. Estos tres efectos visuales que hemos comentado hasta ahora, que a uno más, pueden ser cada uno una pregunta de examen. Y decía que estas distracciones pueden impactar en la capacidad de reacción. Eso es lo que tú nos has dicho. ¿Qué dice el libro y que esto puede aparecer, por supuesto, en el examen teórico? Para allá vamos. Let's go. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Práctica Test. Estamos comenzando otra transmisión de Podcast Live para analizar un tema del nuevo libro para la conducción en Chile. Hoy vamos por el tema número 4, que se llama La persona en el tránsito. Así que para eso vamos a dar el pase a nuestro profe Anthony para que nos haga una introducción y nos cuente de qué se trata este tema y cómo prepararnos bien para el examen teórico de conducción clase B. Profe Anthony. Hola David, ¿cómo estás? Todo bien, profe, Qué todo bien, muy bueno. contento. Bueno, entonces el tema que nos toca el día de hoy es la persona en el tránsito, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué habla este tema o de qué trata este tema? Ya este tema nos hace una pregunta, una interrogante en principio, Ya, ¿cierto? muy bien. Dice, obviamente, que nosotros como persona, el conductor o la persona conductora, tiene gran responsabilidad, ¿cierto?, al conducir un vehículo y que nos vamos a encontrar permanentemente solucionando problemas en la conducción. O sea, no va a ser todo perfecto. Yo no voy a ir siempre en una línea recta y siempre voy a tener que estar solucionando problemas para continuar mi trayectoria, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que las capacidades del ser humano tienen límites, ¿cierto? Nuestras capacidades no son, por así decirlo, ilimitadas. Hay un límite de nuestras capacidades y la pregunta que nos hace es si es que nosotros estamos capacitados, si nuestras capacidades están capacitadas como para la conducción en sí, diaria, para soportar Y es difícil la pregunta porque es una pregunta dicotómica, cerrada, con respuesta sí o no, ¿cierto? Pero ¿están las personas capacitadas para conducir? Yo creo que la respuesta inicial es no. Pero se pueden preparar, ¿cierto? Exacto. Por eso existen los cursos, por eso existe un libro específicamente, por eso nos hacen una prueba teórica, aparte de la prueba práctica, ¿cierto? Podría existir solo la prueba práctica y en realidad tener una fila de personas que postulan, se suben al vehículo y demuestran que son hábiles, ¿cierto? Para mover el vehículo, para conducir, perfecto, y funciona muy bien. Pero la conducción implica muchos desafíos, ¿cierto? ¿no? Y como hablaba yo hace un rato, capacidades, o sea, capacidades visuales, capacidades de reacción. Aparte de lo que puedo desarrollar, también cosas que son las capacidades en general de las personas. Exacto, ¿cierto? sí, pues. Entonces, ese tipo de capacidades físicas también, si es que estamos preparados con mis capacidades como para poder conducir un vehículo de la forma en que lo quiero conducir. Danos ejemplos, profe. Como por ejemplo, dice acá, es necesario practicar la conducción y obtener seguridad frente a los estímulos visuales y la percepción de estos. Ya comenzamos ahí- por el tema visual, o sea, Claro, lo más importante. exactamente. Ya. Entonces acá tenemos perspectivas visuales, Ya. o efectos visuales en la conducción. Tenemos la perspectiva lineal, ya que la perspectiva lineal es uno de los efectos visuales en los cuales nos podemos encontrar en la conducción, que dice que las líneas que convergen parecieran encontrarse en un punto que está más lejos de lo que realmente se encuentra. Esas líneas son las líneas que están pintadas en la calzada, la proyección de la calle. ¿Qué líneas son? Por ejemplo, por así decirte, los extremos de la calle, Los extremos de la vía, ya. orilla de la calle, ¿cierto? Esté demarcado o no esté demarcada, siempre Ya, la con calzada, barrera o sin barrera, pero ¿cómo se proyecta la calle? la calzada va a hacia tener un adelante? final, un extremo, Ya. ¿cierto? Estos extremos, obviamente, en algún punto, estas líneas parecen juntarse Se al unen. final, unirse, por eso dice que convergen, parecieran encontrarse más lejos, ya donde se junta la calle, por así decirlo, pareciera encontrarse más lejos de lo que realmente está. Que en el dibujo se llama punto de fuga, ¿cierto? Todas las Exacto. líneas van hacia allá y eso nos confunde, ¿cierto? Porque nos Exactamente. hace creer que está más lejos. O sea, si yo veo un vehículo que se acerca, yo automáticamente creo que está más lejos, pero en realidad está más cerca. Exactamente. De ahí viene esa frase que están en los espejos, ¿o no? Los objetos están más cerca de lo que aparentan. Claro, es aparte, similar, ¿cierto? Es similar el efecto porque en este caso los espejos al ser convexos parecen estar más lejos de lo que realmente aparentan. Ah, perfecto. ¿Ya? Ese es un efecto visual que nos podemos encontrar, ¿cierto? Y esto obviamente, todos estos efectos y todas estas perspectivas, obviamente si nosotros no las tomamos bien, podemos tomar quizás no las mejores decisiones
Como por ejemplo Exacto. realizar un viraje hacia la izquierda, como tú muy bien decías, que yo puedo pensar que el vehículo que viene de frente a lo mejor está más lejos de lo que realmente está, aparte de que lo difícil que es calcular la velocidad que viene el vehículo que viene en contra mío. Entonces ahí yo tengo que saber tomar una decisión acertada y correcta en el momento. Es que estoy pensando algo. Yo diría que estudiar el libro, tal vez mucha gente piensa que hay que aprenderse todo el libro de memoria, recitarlo, poder pasar el examen y después saberse todo esto para conducir. Y creo que tal vez es más importante reflexionar cuando lo estoy estudiando, ¿cierto? Claro, Porque así ayudamos a nuestro cerebro, no a que cuando yo ya esté en la conducción diga, oh, estoy sufriendo efectos de perspectiva lineal. Obvio que no, nadie piensa eso cuando conduce. Pero haber reflexionado que debo dudar de las distancias, al estimarlas, al calcularlas, hace que yo sea más precavido, ¿cierto? O sea, que tome buenas decisiones. A eso apunta esto. Al final apunta a tomar buenas decisiones, porque si creyéramos en todo lo que estamos viendo finalmente, ¿cierto? Y que no existen estos efectos, que no existen distorsiones en la percepción, de eso se trata, ¿cierto? Si creyéramos que no existen, existirían muchísimos más siniestros, más choques por alcance, más choques al virar, pensando que el encuentro no se va a producir, ¿cierto? Exactamente, y sobre todo cuando yo me estoy iniciando en la conducción. Por ejemplo, acá aparece una estadística que dice Ajá. que las estadísticas internacionales señalan que las personas conductoras principiantes sufren siniestros de tránsito, en los que se ven involucrados otros vehículos con una frecuencia 10 veces mayor que aquellos con más experiencia en la conducción. Ahora, una tranquilidad para quienes están comenzando, ¿ya? Y esta estadística les puede dar miedo, que tienen una frecuencia de 10 veces superior a aquellas personas que tienen experiencia, ¿cierto? Los que están comenzando. Eso es internacional. Y en cada país, las capacidades que tú puedas tener dependen mucho de la preparación y las exigencias del país. Sabemos que hay países que son menos exigentes que nosotros y otros que son más exigentes que nosotros, ¿cierto? Exactamente. Y por lo menos en la región, Chile es considerado un país exigente para obtener licencia. Así que eso va a ayudar a que ustedes estén bien preparados. Seguramente se van a alejar de esa estadística. Profe, ¿qué otros efectos hay visuales? Bueno, tenemos la densidad de pauta, Ajá. ya que sucede cuando hay mayor densidad de objetos, provocando que estos se perciban más lejanos de lo que se encuentran. Densidad de pauta. Claro, por ejemplo, tener objetos más juntos, por ¿Ya? así decirlo. Yo donde veo los objetos que están más juntos, pienso yo, mi vista me hace creer que están más lejos. O sea, de nuevo me engaña y mis decisiones se van a ver afectadas creyendo que están más lejos. Tengo espacio para doblar. Claro. Puedo, bueno, virar en realidad, técnicamente. Por ejemplo. Puedo realizar tal maniobra. Exactamente, los objetos que están más aglutinados, más juntos, yo puedo pensar que están más lejos. Mira, un buen ejemplo, a mí me pasó hace poco, es ver en la autopista un embotellamiento, un taco, a raíz de un accidente o siniestro, ¿cierto? Entonces, cuando tú vienes de lejos, ves a lo lejos un grupo de vehículos detenidos, ¿cierto? Entonces, claro, yo podría calcular mal la velocidad a la que voy y tener que frenar muy encima por tener este efecto de densidad de pauta. Muchos Exactamente. vehículos juntos, ¿cierto? Tenemos también el tamaño relativo, Ya, que es ¿de el qué se trata efecto ese? que se produce cuando objetos del mismo tamaño son percibidos de tamaño distinto debido a la distancia entre estos y la persona. El objeto más distante se interpretará como uno de menor tamaño, pero la realidad no es así. Como por ejemplo, profe. Como por ejemplo un vehículo, no sé, un Ya. camión, que yo lo veo obviamente más lejano, lo voy a ver más pequeño, ¿cierto? Entonces voy a pensar que es, o sea, al contrario, lo voy a ver más lejano, ¿Ya? voy a pensar que es más pequeño, pero claro. en realidad va a ser mucho más grande. Y Entonces, también va a afectar en mis decisiones. claro, a lo mejor voy a ver 3 vehículos, el de más cerca lo voy a ver más grande y entre más lejos lo voy a ver más pequeño, pero quizás el más lejano es el vehículo de mayor tamaño. Estos 3 efectos visuales que hemos comentado hasta ahora, que a uno más, pueden ser cada uno una pregunta de examen, ¿cierto? Exactamente. Y los 3 nos hacen creer que donde convergen las líneas, en el caso de la perspectiva lineal, está más lejos, los objetos que están juntos en la densidad de pauta, que están más lejos, y también en el tamaño relativo, que aquellos que son del mismo tamaño, edificios o camiones, el último está más lejos y es más pequeño, ¿cierto? Eso creemos. Pero ¿qué pasa con el sobrecubrimiento, profe? El último El efecto. sobrecubrimiento es un efecto que cubre a otro, por ejemplo, el objeto que cubre al otro parece hallarse más cerca del ojo. O sea, al revés. Claro. También edificios o camiones, el que está adelante creo que está más cerca. El que está sobrecubriendo al otro ¿Ya? puede parecer que está mucho más cerca que el que está Y también tapado en afectan este mis caso. decisiones. También puede afectar las decisiones. Perfecto. Estos efectos, por ejemplo, al leerlos son súper difíciles. Yo, por ejemplo, la primera vez que leí esto hace muchos años, me costaba, no entendía nada, me costó comprender qué dice, qué efecto, qué explica cada efecto. Literalmente son enredados. Sí, son enredados, es claramente. complejo. Entonces,
ojalá es que con la explicación que estamos dando le podamos ayudar a las personas a Ayude comprender de un una poco nueva mejor. forma a comprender. Y no solamente no solamente responder quizá una pregunta, porque a lo mejor la pregunta yo con tal de leer esto puedo responder, pero sí a comprender qué es lo que me está Exacto. explicando en este momento. ¿Ya? Perfecto. Profe, saltemos directo a la falta de concentración. Vamos a ver qué dice el libro y cuéntanos cómo afecta la falta de concentración a la persona en el tránsito, ¿cierto? Ya, dice acá que, por ejemplo, la falta de concentración, hacer dos cosas al mismo tiempo puede resultar muy Ya. riesgoso, especialmente tratándose de personas conductoras con poca experiencia en la Ajá. conducción. Por una parte, porque éstas pueden perder con mayor facilidad el control de su vehículo, y por otra, porque podrían tener mayor dificultad para enfrentar una situación difícil. Como por ejemplo, profe. Como por ejemplo, tomar una decisión rápida, por ejemplo, la capacidad de reacción. Ya. Ya quizá a lo mejor un conductor con más experiencia, porque sabemos que la experiencia en este caso, el aprendizaje es experiencial y la conducción práctica, ya entonces si ya se ha visto envuelto en situaciones parecidas y ha tomado la decisión correcta a lo mejor y lo va a poder hacer. En cambio, un La conductor experiencia. novato, un conductor principiante quizás no va a reaccionar tan rápido, se va a bloquear y simplemente se va a entregar al siniestro nomás. En el capítulo anterior analizamos la convivencia vial, ¿te Sí. acuerdas? Y se hablaba sobre factores que atentan contra la convivencia y, por supuesto, provocan siniestros. Y uno de ellos era la distracción. La distracción. distracción al conducir. ¿Qué podemos decir de eso que acá también está destacado? Acá también aparece que dice que las distracciones al conducir son causa de muchos siniestros. Si te distraes, tendrás menos tiempo de reaccionar, como decía yo recién, Ante un ¿cierto? imprevisto. Ante un imprevisto, ya que tardarán más tiempo en recibir información. Conducir requiere de toda tu atención. Creo O que sea, esto lo decía también así textualmente en el capítulo anterior. Y es como lo que tú siempre dices de la tasa cero de alcohol para poder conducir. Eso ya no es que no sea importante, ¿cierto? Pero podemos decir que es obvio, que es lógico. No conducir con alcohol, perfecto, es un tema, ¿ya? Y todos lo entendemos y podemos responder bien las preguntas. Pero ahora decir conducir requiere toda tu atención, yo creo que al mismo nivel de importancia, ¿cierto? Exactamente. Porque los siniestros con alcohol, muchas veces, ¿cierto? Los conductores que beben y conducen provocan más muertes, provocan más siniestros, sí, estadísticamente. Pero no todos los siniestros que ocurren durante la semana, por ejemplo, son de personas que consumieron alcohol. No. ¿No? Por ¿No? ejemplo, acá lo que dice que hay que evitar las discusiones mientras uno conduce. Mira qué ¿Ya? importante. Los problemas emocionales que desvían los pensamientos, ya también pueden producir que la gente se desconcentre, se distraiga y no preste la atención necesaria al tránsito del momento. Mira, de evitar las discusiones yo te diría algo. En esta época que estamos tan interconectados, redes sociales, todo es smart, todo es inteligente, ¿cierto? Tablet, celular, etcétera, todo lo que uno quiera, ¿ya? Y esta separación entre la ficción y la realidad creo que afecta mucho. Yo lo diría, puede sonar pesado tal vez, pero para la gente que discute en la calle es no piense usted que está en un reality, ¿ya? En el fondo nadie te va a salvar, no va a salir el productor que va a evitar la pelea y va a seguir participando. No, ocurren cosas muy graves en la calle, ¿ya? Y mucha gente que se baja a discutir, o sea, primero que discuten y después que tienen los vehículos y se bajan, nadie sale bien de eso, ¿ya? O sea, nadie sale feliz de esas situaciones. Muchas veces hay gente que cree que va a salir ganando y sale perdiendo, ¿ya? Y no tan solo los daños que puedan tener físicamente, sino que el impacto para los demás y el peligro para los demás usuarios, ¿cierto? Imagínate, hay personas que se han bajado en autopista, plena Sí. autopista, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que evitar la discusión apunta a evitar la discusión y todo lo que pueda provocar, ¿cierto? Claro, hay que tener el nivel de madurez, en este caso emocional, de decir yo, hasta aquí llego yo. Tener un límite, Tener buena un idea. límite, claro. Yo no sé, te pongo un ejemplo. El otro día yo presencié una situación que un conductor se pasó la línea de detención. Ya, que es perfecto. típico, o sea... Antes de un paso peatonal. Antes de un paso peatonal se pasó esta línea de detención y quedó tapando levemente el paso peatonal. Pasó otra persona, lo encaró desde abajo, un peatón en Guau. este caso lo encaró. Y de ahí lo encaró obviamente con malos términos. El conductor tampoco reaccionó de buena manera. O sea, él Oh, fácilmente mal, podría haber muy dicho mal. ya, no importa, disculpe, Claro. no iba atento, me equivoqué. Pero entró en el juego, al final terminó bajándose. Wow. Ya sabéis más o menos qué puede haber pasado. Pelea, se seguro. agarraron, se Se agredieron. golpearon y todo, mal. Y imagínate, por algo que quizás, claro, aquí el primer error lo cometió el conductor. Ya, pero, por ejemplo, el peatón podría haber pasado, si tampoco era que no puedo pasar. O sea, pasó igual y se devolvió a encararlo. Ya, y el segundo error, ¿para qué? O sea, si no, yo no voy a educar a una persona en este caso.
En ese momento yo no voy a devolverme a educarlo No, y va a y- decir, y lo va a tomar en buena, va a decir, no, este caballero me está diciendo toda la razón, me está educando muy Exacto. bien, voy a aprender de esto. No, se lo va a tomar A mal. a mal. Y ahí el segundo error del conductor fue haber entrado en el juego y haberse bajado. O sea, él podría haber hecho caso omiso, ya disculpe y haber seguido, pero al final tuvimos que bajarnos los otros conductores a separarnos, Imagínate. a separarlo. Así fue, menos mal que gente los separó y no pasó a más que un par de golpes, pero han llegado al punto de que hay gente que se ha agredido, pero fatalmente. Sí, sí, ya han habido disparos y cosas por el estilo. Entonces, como tú dices, qué increíble y que eso pasa, y yo creo que pasa todos los días. Ahora, se habla mucho en el libro también sobre la empatía. La empatía no es solo ponerme los zapatos del otro con el que estoy peleando, sino que del resto de la gente, que qué tienen que ver en ese conflicto. O sea, me imagino el taco hacia atrás, ¿cierto? Imagínate, cualquier persona va 1 hora al médico, que la pidió hace 2 meses, ya y está en esta fila, se provoca una pelea en un cruce, en una esquina, y tienes que esperar aún más tiempo de lo que ya hay que esperar. O sea, no tiene sentido. No, imagínate, yo iba con un alumno, una persona que está Mira. recién aprendiendo a manejar en sus primeras clases y presenció eso, dijo, "Chuta, yo no sé si quiero manejar ahora, Exactamente. porque si me equivoco puedo llegar a esto". O sea, Claro, o así me pueden tratar. exactamente. ¿Cierto? No, Entonces, complicado, profe. Muy complicado, hay que tener mucha atención. Qué bueno el consejo que tú das, más allá del libro y de lo que sirve para el examen, de que cada uno tenga un límite, ¿cierto? Tener un límite, ahí está DJ MA, lo había pensado, pero pensé que podía ser muy fome. Pero ahí está el límite que uno puede tener, ¿cierto? Para saber evitar estos conflictos, ¿ya? Porque uno puede salir muy mal parado finalmente. Exacto. Y decía que estas distracciones pueden impactar en la capacidad de reacción. Eso es lo que tú nos has dicho. ¿Qué dice el libro? Y que esto puede aparecer, por supuesto, en el examen teórico. Para allá vamos. Bueno, acá sobre la capacidad de reacción nos vuelve al relato, que aquí hay un pequeño relato en este ¿Ya? capítulo, ¿cierto? Nos dice, en el relato el conductor reaccionó rápidamente cuando estuvo a punto de salirse del camino en la primera curva. Demostró Ajá. buena capacidad de reacción, el movimiento del volante y la reducción de la velocidad salvaron esta situación. Quizás está hablando de un conductor obviamente con la expertise suficiente como para haber reaccionado como corresponde en este caso. Dice que movió el volante y redujo la velocidad en el momento preciso. Entonces saltó ese problema que se le presentó en ese momento. Como dijimos en un principio, se van presentando estos problemas. Y hay que resolver. Hay que ir resolviendo, ¿cierto? Entonces aquí dice, el tiempo de reacción de las personas conductoras tiene gran importancia cuando se enfrentan a una situación difícil. Claro, obvio. Entonces, si yo no voy atento, siempre mi tiempo de reacción va a ser mayor. Que eso se relaciona con este cálculo del tiempo de reacción, ¿cierto? Exacto. Ese tiempo de reacción que uno multiplica por 3. Que si iba a 50, decíamos en el capítulo anterior, si voy a 50 kilómetros por hora, mi tiempo de reacción lo tengo que calcular en 1 segundo, que es el estándar, ¿cierto? Exacto. Y digo 5 por 3. Hay un factor que es el 3, que es un factor ajustado, ¿cierto? Entonces ustedes multiplican el 3 por el 5, me da 15. Significa que yo en 1 segundo avancé 15 metros Esa es a mi 50 distancia de kilómetros por hora. reacción. Esa distancia. Claro. Pero es un tiempo de reacción también, porque si yo voy desatento, ejemplo, y incumpliendo la ley no chat, ¿ya? Veo un mensaje en mi celular y me demoré 2 segundos en leerlo, a 50 kilómetros por hora. Mi distancia de reacción va a ser al doble. Va a Claro. ser el doble. O claro. esos 2 segundos significan 30 metros que avancé, después miré adelante y recién voy a frenar, 15 metros más, 45. O sea, este cálculo no lo van a preguntar en el examen, pero es para tener una idea de cómo el que está mirando a otro lado, el que está distraído, puede tomar mucho más distancia para frenar, ¿cierto? Exacto. Y eso relaciona al tiempo de reacción. ¿Qué más, profesor? Cuéntenos. Dice acá que con frecuencia se piensa que las y los conductores jóvenes reaccionan en cualquier situación con mayor rapidez que quienes tienen más edad. Ya Ajá. se piensa, por ejemplo, que un joven a lo mejor de 20 años va a tener siempre mayor reacción que una persona, por ejemplo, de 35, de 40 ¿Qué es lo que años. se cree? Que es lo que se cree. Claro. Tal vez esa creencia está instalada, no sé, en la alta competitividad deportiva, que en la edad de los deportes y muchas actividades de ese tipo, porque también hay arte, ¿cierto? Tienen que ver un poco con esa capacidad aeróbica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la conducción no necesariamente. No necesariamente es así. O sea, dice acá que los conductores con más experiencia tienen mejores tiempos de reacción que los más jóvenes. Los que tengan más experiencia, mira. Claro, obviamente ya conductores de tercera edad ahí cambia un poquito porque ahí ya por temas físicos de edad obviamente ya vuelven a tener quizás no la mejor reacción. Pero antes de la tercera edad, ¿cuál es la edad, que me pueden preguntar en el examen teórico de conducción, de los conductores, personas conductoras con mayor experiencia, que reaccionan en un mejor tiempo?
¿Cuál es ese rango? Acá dice que corresponden a quienes tienen entre 35 y 50 años. Excelente, estamos todos ahí. Yo estoy Profe recién, Anthony, estoy recién IMA. entrando, estoy recién entrando yo. Ah, ahí, el profe Anthony está recién entrando. y otros así. van saliendo ya. Claro, pero todavía estamos ahí, el Claro. DJMA. No, el profe Mati le falta un poquito. La profe Vale, tenemos harta gente del equipo que están en ese rango. O sea que somos de los que mejor reaccionamos, Exacto. según el libro, ¿cierto? Que es entre 35 y 50. Eso sí se puede preguntar en el examen teórico, Claro. ¿cierto? Y aquí dice precisamente lo que te había dicho yo. Posteriormente, a medida que la edad va aumentando, el tiempo de reacción va siendo mayor. O sea, ya Mira. después de los 50, a medida que vamos aumentando la edad, obviamente nuestro tiempo de reacción, ya nuestra capacidad van disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Y qué ocurre con la capacidad visual, profe? Hablamos de estos efectos al inicio del tema, ¿cierto? Pero ahora el libro nos habla específicamente de capacidad visual. Bueno, aquí sigue con el ejemplo del que nos puso en un principio. Dice, el conductor se vio sorprendido al descubrir un ciclista a pocos metros de su vehículo. Esto nos lleva a pensar que nuestra capacidad para ver en la oscuridad y descubrir los objetos importantes en el tránsito, ya que los seres humanos no contamos con la agudeza visual de otros seres vivos, como por ejemplo el del halcón o de los felinos. ¿Ya? Que no conduce, ¿cierto? Estamos Que no claros. conducen, obviamente, Como pero- que es buen ejemplo en el libro. Por pero- ejemplo, nosotros en la oscuridad no tenemos tan buena visión, por así decirlo. Sobre todo nuestra visión, nuestro ojo se tarda un poco en adaptarse a la... Yo creo que esa es la clave, profe. Yo iba a decir lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque esta comparación con otros seres vivos es que tienen mayor capacidad para adaptarse velozmente a los cambios. Nosotros no, ¿cierto? Nos demoramos más. Lo que siempre llamamos estar encandilado, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo eso afecta a la conducción? Porque dice acá, al conducir en la oscuridad es ¿Ya? frecuente que se presente el efecto ceguera. Es como yo, por ejemplo, estoy ¿Ya? en mi casa, de noche tengo toda la luz, la iluminación encendida, no sé, en el living, y entro a una pieza oscura. Ya, Yo al perfecto. principio al entrar no veo nada, ¿cierto? Todo oscuro, todo negro, oscuro. ¿cierto? Una vez que ya estoy un rato, harto... El ojo se empieza a el adaptar, ojo se empieza a pero adaptar y poco a empiezo poco. a ver, claro, empiezo a ver cada vez más. Entonces nosotros, por ejemplo, al entrar a un túnel con las luces apagadas, Ajá. un túnel vacío y no está bien iluminado, puedo tener este efecto ceguera. Ceguera. Y es lo mismo al salir, por ejemplo. Una vez que yo ingreso a un túnel más o menos largo, yo enciendo mis luces, mi ojo se acostumbra a esta oscuridad, pero al salir de este túnel... Un golpe de luz, Un golpe ponte de tú. luz muy potente, también me puede producir este mismo efecto ceguera. Nuevamente. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta eso. Este es un efecto de ceguera temporal, ¿cierto? Claro. Ya, y ese efecto de ceguera temporal, ¿cuántos segundos dura o cuánto es mi visibilidad en metros? ¿Qué dice el libro? No, Que lo dice tiene que es- destacado, porque está así ahí como algo destacado. Cuando se produce el efecto ceguera temporal, la distancia de visibilidad es de 0 metros. O sea, no alcanzo a ver hacia O adelante. sea, es como que ¿cierto? cerrara mis ojos. Como Aunque que sea un cerrara mis segundo. ojos. Claro, Y ya sabemos que si es un segundo, a 50 kilómetros por hora son 15 metros. Por ¿cierto? eso que O sea, se dice también que, por ejemplo, yo tengo que bajar mis luces altas cuando voy Ya. a cruzarme con un vehículo o cuando voy a Para alcanzar evitar un vehículo. provocar para esto. alcanzar, para evitar provocar esto, pero no contra peatones. Porque es distinto, por ejemplo, que el peatón tenga este efecto ceguera de un segundo, Ya. el peatón va caminando. que no va a avanzar 15 metros No va a en un avanzar, segundo. claro, ni Porque voy a ir 30, ni corriendo 40. a 50 kilómetros por hora. Claro, entonces esto sobre todo se ve en vías rurales donde pueden venir vehículos hasta 100 kilómetros por hora, entonces yo ya con causar este efecto ceguera de un segundo, 2 segundos, puede ser complicado. En zona rural puedo ir con luces altas, ¿cierto? Exacto, sí. Si me voy a cruzar con otro vehículo, de frente obviamente, tengo que bajar mis luces para no encandilar al otro conductor. Exacto. Después puedo volver a poner luces altas. Sí. Pero si me voy a cruzar con personas, no bajo las luces. No es necesario bajar la luz. Perfecto, profe. ¿Cómo aportar a aumentar la visibilidad? Ya, dice acá, por ejemplo, la utilización de vestimenta favorable para la visibilidad es una forma de contribuir a tu seguridad y a los demás. Eso para los peatones. Y ciclistas podría ser también. Ah, ya, muy bien. por ejemplo, Personas que, claro, de ciclos. de ciclo, si Sí, yo sí. soy peatón, por ejemplo, y a diario transito por un camino rural donde no hay vereda, a lo mejor, yo me voy a poner algo reflectante para que los vehículos me vean, ¿cierto? Hay muchas personas que lo hacen, uno podría creer que no, claro, No, tal o vez sea, alguien más joven, no sé si voy a un carrete, ponte tú, nadie va a andar con un chaleco reflectante, ¿ya? Pero hay muchas personas que, sobre todo trabajadores, que en bicicleta o como peatones, que usan chalecos reflectantes, sobre todo en zonas rurales, o que Claro, tienen es que que- caminar al costado de... Claro, lugares por ejemplo, peligrosos. las personas que viven en la ciudad no lo imaginan. No lo pero imaginan, uno cuando justamente. le toca vivir de repente, no sé, pues en zonas más rurales, no sé, ya fuera de Santiago, por Es así muy decirlo, común. campo, es muy común esto, que uno camina por caminos rurales y es complicado, es peligroso.
Ahora, hay un grupo de personas que sí ocupa elementos reflectantes, que son la gente que hace deporte normalmente o muchas de las personas que andan en ciclos, ¿cierto? Claro, el Están ciclista acostumbrados. que cumple con las normas sí anda con incluso hasta las luces Sí, reglamentarias, los instrumentos reflectantes y todo esto. Sabemos que, por ejemplo, la ropa oscura refleja solamente el 5% de la luz, Ya. la ropa blanca un 80% y los materiales reflectantes entre un 90 y un 98%. Nuevamente, profe, caímos en números, estadísticas, y el que está aprendiendo el libro y primera vez que está inmerso en estos temas para rendir su examen teórico, dice más números. Claro. Qué difícil esto, ¿cómo me los aprendo? Esto, por ejemplo, vuelve a estar, esto está un poco más detallado ya después en otro capítulo que es conducción en circunstancias especiales, ya está más detallado. Dice la perfecto. oscuridad y Con un detalla esquema, mejor, ¿cierto? con En un el libro. esquema. Y sale con luces altas, con luces bajas. Muy bien. Exacto. Pero para aprender esto, lo que tengo que saber es que la ropa oscura, ¿cierto? Refleja muy poco la Muy luz. poco, Luego la 5%. ropa blanca, más que eso. Y finalmente la ropa reflectante es lo ideal. Exactamente. Por eso es obligatorio en Chile tener un chaleco reflectante en el vehículo, ¿cierto? Exactamente. ¿Me lo podrían pedir en el examen práctico, profe? Sí. Sí, me lo podrían Sí. pedir. Hay Mira, una parte de la pauta que piden en este caso los artículos de emergencia, te van a Ya. pedir el triángulo, la rueda de repuesto. Todo eso me pueden pedir. No siempre lo hacen, Ya. pero sí lo pueden hacer, sí lo pueden solicitar en el momento del examen práctico. Perfecto. Entonces, si me consigo un vehículo o si voy con el vehículo de mi escuela de conductores, debo saber dónde están esos elementos, ¿cierto? Claro. Y sale la pauta, creo, en reconocimiento de elementos de seguridad. Sí, exactamente. Profe, en esta misma línea de las percepciones, ¿qué es la percepción selectiva? La percepción selectiva, igual es complejo de comprender, dice, Ya. lo analizado hasta ahora hace referencia a las limitaciones del ojo para ver en la oscuridad, dado que el conductor tardó en descubrir el peatón que caminaba hacia adelante, pero también hay otras causas que limitan la visión. El efecto no siempre se ve oportunamente lo que es más importante. Ahí está la clave. No siempre se ve lo que es más importante. Las personas funcionan de tal manera que descubren lo que están dispuestas a ver. Esto es lo que esperan encontrar. Dicho de otro modo, lo que nos espera ver no se descubrirá o tardará más tiempo en hacerlo. Qué Te bravo, pongo un ejemplo. Ejemplo. Yo voy a ir en mi pista, ¿cierto? Me voy a encontrar con una curva. Yo después de la curva es muy difícil que, por ejemplo, yo piense encontrarme con un ciclista Claro. en mitad de la calzada. Ajá. Ya no pienso, yo pienso que voy a tomar la curva y voy a continuar. Claro. ¿Cierto? Entonces, si yo tomo la curva, paso la curva, después de la curva hay un ciclista, voy a tardar más en verlo porque no es lo que yo espero ver. Perfecto. Esa es la percepción selectiva. Yo voy 100% enfocado que voy a seguir la calzada y voy a seguir recto. No espero ver este ciclista. Y eso es algo en cómo funcionamos nosotros, ¿cierto? Claro, cómo funciona el cerebro y todo va conectado igual. Así como el vehículo, también el cuerpo humano también está todo conectado y todo funciona con sistema. Claro, es que se dice en neurociencias que el cerebro toma atajos, ¿ya? Exacto. Y ese tomar atajos significa construir un mapa que facilita el que el mundo es muy aleatorio, ¿cachai? Puede sonar un poco raro, pero eso es. Si nosotros pensáramos todo el día que el mundo es muy aleatorio, terminaríamos con dolor de cabeza por caminar 2 cuadras en la calle, ¿ya? O por conducir en un camino 5 minutos. Entonces el cerebro va completando esta información. Me quedé con el halcón y los felinos que habíamos leído antes. Sí. Y claro, probablemente uno espera ver un halcón o un felino en algún lugar. Entonces el cerebro le cuesta un poco descubrir esto, ¿cierto? Exacto. O un peatón en una autopista. No es algo que se espera, ¿cierto? Es que no sé si alguna vez has ido por una parte de campo, por ejemplo, y te encuentras con un animal, no sé, con un Sí. zorro o Una algo. vez un pudú, que yo creo que es 1 en 1.000.000, Mayor- que un pudú esté en pleno camino. Claro, y mayormente no lo ve al tiro. O sea, No, uno no. lo ve y dice, mírenlo, y de ahí todos lo ven. Pues. Y Entonces, después porque- todos buscan, sí. Claro, ¿por qué? Porque nadie espera verlo. Eso es la percepción selectiva. Dice, a causa de la percepción selectiva se corren riesgos de pasar por alto circunstancias importantes en el tránsito. Cosas importantes, mira. Entonces, eso es la percepción selectiva. Espero que haya quedado claro. Profe, hay otros números más. ¿Ya? Respecto a las distancias en metros, que aparece 15, 20 metros, 70 metros. ¿De qué se trata esto? Nos dice el libro, recordemos que el conductor de nuestro relato, lo que había hablado, ¿cierto? ¿Ya? Quizás debió que el vehículo tenía sentido contrario, estaban mal ajustadas las luces, pero la verdad es que la distancia de visibilidad en un cruce de vehículos van con las luces bajas, no supera los 15 a 20 metros. Eso es lo que... Ah, las lo que distancias nos de explican. visibilidad. Claro. Nos dicen respecto a... Mira aquí, ahí está, ¿viste? ¿Ya? Entonces, esta parte, ¿de qué se trata eso? Cuéntanos. Porque esos nuevamente son números que nos Ah, podemos dice, aprender ya. para el examen. Recordemos que el conductor de nuestro relato descubrió al peatón a unos pocos metros de distancia. Quizás ello se debió a que iba con la luz...
a que las luces del vehículo que venían en sentido contrario estaban mal ajustadas. Pero la verdad es que la distancia de visibilidad de un cruce de vehículos que van con luces bajas no supera los 15 a 20 metros. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Cuando no hay cruce, es posible ver las demarcaciones de la calzada hasta en unos 70 metros. ¿Ya? Quiere decir que, por ejemplo, las luces bajas en este caso no son las adecuadas, por así decirlo. Oh, sí, me ¿Ya? parece, profe, no sé si lo preguntarán en el examen, no lo sé, pero también son números que están O sea, en el libro. lo que pueden preguntar es cuánto es lo que ilumina, por así decirlo, son las luces bajas de noche, cuánto es el máximo, la distancia de visibilidad de las luces bajas. La distancia de la visibilidad, ¿Sí? ¿y cuánto es eso, profe? Dice que son 50 metros 50 metros, con las luces bajas. las luces bajas y Ya, las luces altas son 150 metros. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que sí debiera pueden ser. preguntar, eso sí pueden preguntar. ¿Cuánto es lo que ilumina, por ejemplo, lo que ilumina la luz baja, 50 metros, y la luz alta, 150 metros? Perfecto. Esto Perfecto, está bien profe. mezclado Tomar con en el- cuenta eso. Claro, está bien mezclado con lo que es conducción en circunstancias especiales. También aparece este tema de cómo deben proyectarse las luces, ¿o no? Y esta explicación de ponerse a 10 metros de un muro para saber Ah, la claro, que altura, porque hay exactamente. vehículos modernos que traen la opción de poder mover las luces, ¿cierto? Aparte de tomar las luces altas, luces bajas, Claro, ¿cierto? Y esa exactamente. proyección debe evitar molestar al resto, ¿no? Claro, la luz baja no debería proyectar recto, por así decirlo. Dice Ya, la perfecto. norma, dice ahí el libro, que a 10 metros yo debería ponerme a 10 metros frente a una pared. ¿Ya? ¿Un muro sí? Claro, y a los 10 metros la proyección de la luz debería estar más bajo desde el inicio. De la Ya altura a 10 metros ya original. debería ir bajando ya. Ya, Ya, eso, perfecto. y ahí están bien ajustadas. Si mis luces están a la par y no bajan a 10 metros es porque están demasiado altas. Por eso nos podemos encontrar en las calles de repente de frente con vehículos que pareciera que traen luces altas y no lo son. Que son Claro. luces LED muy potentes y sí molestan al otro conductor, porque no tienen ese ajuste. Claro, No han exacto. hecho eso, ¿cierto? Sí, pues. Perfecto, profe. Sea un vehículo de estos vehículos nuevos o sea un vehículo más antiguo, proyecte lo que debe proyectar o no, tal vez necesitas cambiar tu auto y estás pensando en vender el que hay en tu casa o el que te iban a pasar por tener otro vehículo. Todo lo que tú quieras, debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de la compraventa del vehículo, desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Además, tienes que saber que en Chile hay 65 tiendas de Autoplanet, donde está todo lo que necesitas para tu vehículo, tanto para cuidar el auto como para embellecerlo, mantenerlo en óptimas condiciones para viajar. Ahora que se aproximan las vacaciones, ya todos están programando más o menos a qué lugares van a ir. Hay gente que le gusta recorrer o va a sacar licencia, necesitas un porte equipaje techo, unas barras. Todo lo que necesites en autoplanet.cl y en sus 65 tiendas. En autoplanet.cl puedes encontrar, si te haces cliente, unos descuentos especiales de todos los productos sin libro de Práctica Test. Así que te invitamos a descubrirlo. Y también te vamos a dar un dato muy interesante respecto a una institución que es el mejor centro de entrenamiento minero, donde puedes ampliar tus opciones laborales. Ellos son INASEX. Tanto online como presencial en todas sus sedes a lo largo de Chile. INASEX entrega muchas opciones de cursos para poder entrar a trabajar en la minería. Así que los invitamos a todos a visitar el sitio web de INASEX y saber que todos sus alumnos van a tener un acceso especial a la plataforma Práctica Test para poder entrenar su examen teórico clase D. Profe, continuemos. Bueno. ¿Qué más debemos saber sobre la persona en el tránsito? Bueno, dice que la conducción segura requiere equilibrio emocional, ¿cierto? ¿Y cuáles serían Perfecto. los requisitos ya para tener un Este equilibrio equilibrio emocional y practicar una conducción segura? Dice que sería la capacidad de raciocinio y decisión. Ya, Para perfecto. poder razonar y decidir rápido. Capacidad de adaptarse a la realidad, Ya. ¿cierto? La identidad, que creo que lo hablamos ayer también, de pensar quién soy yo cuando voy manejando, tener claro lo que soy, lo que estoy haciendo, ¿cierto? No, como decíamos ayer, que no, yo, por ejemplo, no puedo pensar que voy manejando, que soy un piloto, ¿cierto? La Fórmula 1, tengo que saber que soy yo, que soy una persona, que trabajo quizá en otra cosa, o soy conductor, pero simplemente soy una persona que está movilizándose en el vehículo, más que eso, no estoy compitiendo con nadie. No, y aparte de eso, es un tema de esta generación. No me refiero a una edad específica, de estos tiempos. Probablemente antes, ¿cierto? Uno no podía opinar mucho, ¿ya? En cambio ahora,
estamos en una época en donde buscamos más derechos, más libertades y podemos opinar. Entonces, mucha gente a veces sí está en lo correcto, en lo que piensa. En decir, mira, este conductor se equivocó, todo lo que tú nos contabas, esa historia que lo viste ahí mismo y tuviste que ayudar incluso a resolverlo. Entonces uno dice, oye, pero si esta persona está actuando de manera incorrecta, no debo permitir que esto ocurra. Y eso muchas veces se puede escapar de las manos, ¿cierto? Entonces también, por más que yo tenga razón, debo comprender que en las vías ocurren muchas cosas y debo saber reaccionar con eso y tener también tolerancia para no frustrarme. Yo podría ser súper correcto conduciendo, pero todos los días terminar estresado y enojado, repitiendo, la gente no respeta la velocidad, están todos locos. Entonces, claramente, cuando diga eso, no estoy disfrutando el conducir. Exacto. Y no me está entregando un beneficio. De hecho, si soy un conductor estresado, voy a tener mayor distancia de reacción, voy a estar más propenso a los siniestros. O sea, literalmente hay que conducir en modo zen, ¿cierto? Exacto. Súper complicado, ya, pero hay que hacerlo. Profe, quiero que nos vamos directo ahora y dejemos toda esta última parte de nuestro podcast live hacia una de las partes que hay que aprenderse, ¿ya? Y que siempre invitamos a todas las personas que están preparando su examen teórico a preguntarle a aquellos que ya tienen licencia, al que tiene licencia de tu familia o en el trabajo, ¿cierto? Y que a veces hasta te molestan, ahí sacaste licencia o no, y aprobaste el examen, reprobaste de nuevo. A todas esas personas, usted háganle preguntas sobre esto, a ver si se lo saben o no se lo saben. Es respecto al alcohol y la conducción, ¿ya? Y específicamente a dos leyes, ¿ya? Una es la ley Tolerancia Cero, que es la primera que apareció en la línea de tiempo, ¿cierto? Y la segunda es la ley Emilia. Cuéntanos, profe, ¿de qué se trata esta ley Tolerancia Cero? Bueno, en el 2012 fue promulgada esta ley, ¿cierto? Que es la modificación a la ley de tránsito, conocida como la ley Tolerancia Cero. Ajá. ¿Qué vino a hacer esta ley? Vino a reducir los niveles permitidos de alcohol en el organismo y también a definir lo que se entiende por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, aumentando también las sanciones asociadas a esta conducta. O sea, como conductor podemos separar a todos en tres grandes grupos. Los que no están con alcohol, ¿cierto? Sí. Que sería de 0,30 hacia abajo. Sí. ¿Sí? Los que están con alcohol, considerados en la ley, que es bajo la influencia, y luego los que están en estado de ebriedad, ¿cierto? Exactamente. Ya, son tres niveles. 3 niveles. Perfecto. Entonces, el primero, bajo la influencia del alcohol, Ajá. es de 0,31 ¿Ya? a 0,79 gramos de alcohol en la sangre. Dice gramos por 1000 de alcohol en la sangre, ¿cierto? Y ya en estado de ebriedad sería desde 0,8, 0,80 o más gramos por 1000 de alcohol en la sangre. O sea, desde 0,80 hacia arriba estás considerado en estado de ebriedad. Sin límite. Sin límite. Hacia arriba. Perfecto. Claro, ya. Preguntas, profe. ¿Y qué pasa de 0,31 hacia abajo? O sea, tengo 0,30, 0,29. ¿Qué significa eso? Que no estoy bajo la influencia del alcohol. O sea, O sea, no- la ley tiene una tolerancia. Una tolerancia, Que claro. no es cero. No es cero, claro. Es muy real su pero nombre. es que no estoy bajo la influencia del alcohol. Puede haber sido que quizás bebí muy Hay medicamentos. poco, o claro, o alimentos de repente. Alimentos también. Claro que pueden fermentar quizás Exacto. por lo que se dice en el estómago y pueden marcar quizás, porque tú sabes que el alcohol proviene de alimentos fermentados, Ajá. entonces puede marcar quizás estos mínimos en este caso. Entonces, por eso parte en 0,31, es Por lo eso primero. parte en 0,31. Hasta 0,79. Exacto. Y si mantenemos el concepto matemático, después sería 0,80, ¿cierto? 0,80. Porque hablábamos con el equipo que hay muchas personas que nos preguntan en las redes sociales, oye, pero 0,31 es más que 0,8. Claramente confunde, ¿cierto? Entonces es 0,31 a 0,79 bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad de 0,8 u 80 hacia arriba, ¿cierto? Claro, que ahí la coma, el decimal marca la Marca justamente la diferencia. el valor El posicional, valor. ¿cierto? Exacto. Entonces, profe, continuemos. Entonces dice acá que las sanciones aumentan significativamente en caso de reincidencia, ¿Ya? o si la persona conductora, además de haber bebido, participa en un siniestro en el que resulten daños materiales, personas fallecidas o con lesiones. O sea, si voy bajo la influencia del alcohol y provoco un siniestro con o sin lesiones, tengo distintos tiempos de suspensión de licencia. Claro, o sea, De eso son habla esta ley. distintas sanciones. Ya, Distintas pero no habla de la cárcel aquí directamente. No habla de la cárcel. No, en ningún momento dice algo de... Aquí se centra esta ley en la sanción de suspensión de licencia. Porque uno diría, ley tolerancia cero de la conducción con alcohol. Claro, provoca un siniestro, provoca un fallecimiento, ¿cierto? Con resultado de muerte de otra persona, pero ahí no hay, no dice años de cárcel acá. Solamente habla de cancelación de licencia y inhabilidad de por vida. En ese caso que ponía yo. Para los que van en estado de ebriedad, ¿cierto? Para ya los que están en estado de ebriedad, cancelación y inhabilidad de por vida, bajo la influencia del alcohol, lo máximo es una suspensión de 4 a 6 años, por segunda vez si es que es sorprendido En bajo la influencia del alcohol. bajo la influencia del alcohol. ¿Ya? ¿Ya? En reincidencia ya. Ajá. Entonces, eso sería.
Ya con la modificación legal del año 2014, que es la conocida como Ley Emilia, Ya. ya sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año a las personas conductoras que en estado de ebriedad, ojo con eso, solamente en estado de ebriedad, generen lesiones gravísimas o la muerte a terceros, además de se consideran delitos calificados la reincidencia, la conducción con licencia cancelada o inhabilitada, o si el delito hubiese sido cometido por una persona conductora de vehículos de transporte pasajeros o de carga. En Ley ejerciendo- Emilia. En Ley Emilia. O sea que Ley Emilia aplica solo para alguien que provocó la muerte o lesiones gravísimas de alguien conduciendo con 0,880 hacia arriba. Exacto. Pero el que tiene 0,79 está en la otra clasificación. Sigue manteniéndose bajo la influencia del bajo la alcohol. influencia del alcohol. Y no entra en la Ley Emilia. No entra la Ley Emilia. Ya, perfecto. Sí, porque la Fundación Emilia ha peleado mucho tiempo por eso, para incluir también bajo la influencia del alcohol, que todavía no va. Profe, vamos a saltar a dos partes relacionadas con esto. Uno es la famosa curva de alcoholemia, que aparece en el libro, ¿ya? ¿Qué es lo que explica esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y estos números, 4 horas, 8 horas, 5 minutos, ¿qué me pueden preguntar en el examen? Bueno, esto lo que quiere explicarnos, Ajá. ¿cierto? Que la eliminación del alcohol no se puede apresurar. No hay forma de apresurar la eliminación. Ese es el del mensaje. alcohol. Claro. Ya, perfecto. Exactamente. No porque yo, por ejemplo, comí, no sé, o porque yo O dormí. tomé mucho café. Dormí, claro, me tomé 3 cafés, me dormí media hora, no voy a apresurar, o me bañé, date un baño de agua ¿Ya? fría, dicen por ahí. Que estos son mitos al final, porque la eliminación del el metabolismo no puede apresurar, en este caso, la eliminación del alcohol. Porque ¿ya? es la concentración que está en la sangre, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esto más que nada, y obviamente que es bastante tiempo el que se necesita, según lo que obviamente lo que yo consumí Ajá. de alcohol, para poder eliminarlo completamente. O sea, del el consejo organismo. en la práctica, si usted saca licencia y literalmente va a carretear, ¿cierto? Se va a quedar en el lugar tal vez, no puede conducir hasta y esperar el tiempo, que Exacto. pase en realidad el tiempo. Uno diría tal vez, si carretea ayer, no conduzca hoy día. Es más o menos el tiempo requerido, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué cuánto tiempo, de cuánto se habla en el libro? Estas 4 y 8 horas que nombra el libro. Claro, ¿A qué dice, por apunta? ejemplo, el periodo de ingestión, si son 4 horas, Ya. ya yo tendría que descansar por lo menos unas 10 horas, por ejemplo, según obviamente Perfecto. la cantidad de alcohol que yo consumí. Ya estamos hablando que si yo consumí, no sé, 2 gramos de alcohol, tengo 2 gramos de alcohol en la sangre, tengo que esperar como, no sé, 18 horas por lo menos. Haber Perfecto. dormido, haber dormido toda la noche, por así decirlo, hasta el otro día, quizás a mediodía, yo puedo recién manejar. O sea, es harto el tiempo, no es de un momento a otro, por eso que es importante saberlo. Perfecto, profe. Vamos a hacer un gancho entre el alcohol y las drogas, porque no solo el alcohol impacta en nuestra percepción y nuestra forma de actuar en la conducción, sino que el libro también habla sobre las drogas y hace unas tablas de resúmenes. Sabemos que existen miles, ya, pero se hace una tabla de resumen para comprender las 4 principales o las más conocidas, las más populares, como lo quieran decir ustedes: marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. ¿Cuáles son esos efectos fisiológicos según la tabla del libro, profe? ¿Qué podemos aprender Bueno, todas estas para el drogas, examen? por ejemplo, tienen efectos negativos. Tenemos que tener claro que Ya, todas todo parte las de ahí. drogas tienen efectos negativos. Aquí hace algunas diferencias. Por ejemplo, que unas drogas tienen efectos negativos sobre ciertas capacidades Ajá. y otras sobre otros, ¿cierto? Acá dice, por ejemplo, que la marihuana no genera impulsividad. Sonaría bien, ¿cierto? Sí. Porque es bueno no ser impulsivo en las vías. Claro. Pero si no soy impulsivo porque estoy relajado Claro. y mi tiempo de reacción no es un segundo, sino que es 3, a 50 no avanzo 15 metros, avanzo 45. O sea, poniéndose en los zapatos de un peatón, aunque suene muy loco, ¿qué preferiría? Si voy a ser atropellado y pudiera detener el tiempo y elegirlo, ¿por alguien que consumió o que no consumió marihuana y mientras está conduciendo, ¿cierto? Claro, exactamente. Tal vez el que viene muy relajado se va a demorar mucho en frenar, o sea, sería muy, muy complicado. Claro, que la marihuana se clasifica como depresor, ya no es un estimulante, entonces Claro. sus efectos que hacen que al final va a relajar tanto Relajación. el estado que quizás mi capacidad de reacción es la que se va a ver afectada. Claro. Ya como por ejemplo, al contrario de otras drogas como la cocaína, el éxtasis y la pasta base, dice que genera impulsividad, ¿cierto? Agresividad en este Mira. caso. Esa es como la diferencia, pero al final todas generan distintos tipos de... Todas me afectan en mis capacidades. Exacto. ¿Y las manifestaciones en la conducción, profe? Como por ejemplo la dificultad para calcular distancias. Todas las drogas. Todas. Ya. Distracciones al volante por falta de concentración. Todas. También. Aumento del tiempo de reacción solamente la marihuana. Aquí estamos hablando de marihuana, Lo que cocaína, hablamos. éxtasis y pasta base. ¿Ya? Pánico durante la conducción, dice que es el Pánico, éxtasis. imagínate. Alteración de la percepción del entorno. Todas. Comportamiento más competitivo agresivo. Todas menos la marihuana en este caso. Ya, lo que habíamos hablado. Y sí. la impulsividad para enfrentar imprevistos también. Todas menos la marihuana.
Y aparte, profe, de lo que dijimos, el alcohol, las drogas, ahora existen otras que son drogas legales, que son los medicamentos, ¿cierto? Por más que estén prescritos y todo el tema, también funcionan de manera similares y pueden tener efectos en la conducción. Entonces, si yo tengo alguna enfermedad, alguna condición transitoria o permanente, puedo estar en algún tratamiento y ese tratamiento puede afectar mis capacidades al conducir, ¿cierto? ¿Qué nos dice el libro al respecto? También hay una tabla. Sí, también hay tablas, por ejemplo, de distintos tipos de enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardíacas, respiratorias, neurológicas y trastornos mentales. Ajá. Ya nosotros sobre esto, igual aquí uno puede estudiar, ¿cierto?, cuál es la enfermedad, cuáles son los posibles riesgos, pero nosotros principalmente tenemos que conocer nuestra enfermedad. Si tengo una enfermedad de base crónica, ¿cierto? Tengo que conocer bien mi enfermedad y obviamente consultar con mi médico si es que puedo conducir o no, como por ejemplo con el tratamiento que estoy tomando. Ejemplo, ¿Ya? mira, aquí parece uno, está muy actualizado, esto está muy bueno, la rinitis alérgica. La gente en general dice, soy alérgico. Hay veces que lo han diagnosticado o no, pero supongamos que sí, mucha gente sufre de la alergia. Fíjate los posibles riesgos para el tránsito. ¿Cuáles son estos riesgos de la rinitis alérgica? Por ejemplo, la rinitis alérgica obviamente va a tener distracciones, ya. Pérdida de atención, Pérdida de atención. pérdida de concentración, menor coordinación visual e irritación ocular. O sea, la irritación ocular, que me piquen los ojos, también implica que cierre los ojos, que me esté rascando, que saque una mano del volante. Exacto. O sea, la simple alergia, que es muy incómoda ya, pero Está muy de moda hoy en y día. que está muy de moda, ¿cierto? Al conducir puede ser muy complicada. Exacto. Y aparte que los medicamentos que a uno nos dan para este tipo de alergias son antihistamínicos, Y puede provocar sueño. que pueden provocar ciertos sueños, somnolencia y cansancio. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál es mi enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento que voy a tomar para esta enfermedad? Y consultarlo con el profesional en este caso. Y mira, es tan común y tan importante que el nuevo libro, el libro para la conducción en Chile, el actual libro, habla sobre las alergias respiratorias, incluso tiene una tabla de consejos útiles para personas conductoras alérgicas. Y con eso, profe, vamos a cerrar nuestro capítulo de hoy día. Cuéntanos los mejores consejos para las personas conductoras alérgicas que nos dice el libro. Dice acá que intenta no abrir las ventanas durante la conducción. Las corrientes de aire pueden aumentar las crisis ya que contienen polen. Primer consejo, si estoy sacando licencia, me voy a comprar un auto o hay un auto en mi casa que voy a conducir, averiguar si tiene aire acondicionado. Claro. Porque en esta época de máximo calor, claro, puedo cerrar las ventanas para no estar estornudando, pero me voy a cocinar dentro del vehículo. Entonces hay que ver si tiene aire acondicionado y si funciona bien, ¿cierto? Y aprender a usarlo también, es muy bueno. Exacto. ¿Qué más, profe? Y también dice, cuidado con el uso del aire acondicionado. La inhalación directa de este podría provocar crisis alérgicas. O sea, los alérgicos están fritos. Sí, claro, Primero y dice tener- cerrar las ventanas y después cuidado con el aire. Hay un filtro que se llama el filtro de polen que va en el vehículo, Ya, que hay que qué bueno. cambiarlo de manera periódica, Frecuente. obviamente, porque es el que va atrapando el polen que ingresa desde el Mira. conducto en este caso. Si al final el aire acondicionado igual aire que viene desde el exterior, que obviamente se enfría. Entonces una persona conductora alérgica debiera conocer muy bien su sistema de aire acondicionado y Exactamente. el cambio de estos filtros, ¿cierto? Claro. Perfecto, profe. Mantener limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo, hacer limpieza con frecuencia, en particular si transporta animales. Y además el polvo, ¿cierto? Claro, en general y en el auto. que es muy alérgica a los pelos de los gatos, de Ajá. repente, de los perros también, entonces tiene que tener claro eso. Usar lentes de sol, ya que protegen los ojos de alérgenos. Ajá, muy Intentar no realizar viajes demasiado largos bajo el efecto de algún medicamento. De no ser posible, consulte al médico la posibilidad de variarlos o recetar otra dosis. ¿Ya? Evitar conducir al amanecer por zonas húmedas, ya que en ambos casos se produce grandes concentraciones de polen. No se automedique, consulte siempre a un médico. Los consejos de amigos y familiares pueden no recomendar el medicamento más adecuado. Claro, lo clásico de, no, tienes alergia, toma una desloratadina. Y otros dicen, no, toma una loratadina. No hacen lo mismo y toda la discusión. Y resulta que hay personas que les da sueño y otros Claro, no. de Y repente puede ser complicado, Uno ¿cierto? puede pensar, ¿sabes? Que no me está haciendo efecto, me voy a tomar 2. Claro. Entonces No, puede ser. que sea recetado por un médico especialista. Exactamente. Profe, el próximo capítulo vamos a hablar de las y los usuarios vulnerables. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.